materialización de conductas y configuraciones de tipos penales. Por ejemplo, cuando hablamos de la violencia física, lo más seguro es que la mujer o cualquiera de los integrantes del grupo familiar posea lo que son las lesiones simples, lesiones graves. En el caso de la violencia sexual, vamos a ver materializaciones delictivas como el tipo penal configurado en el artículo 170, cuando nos habla, por ejemplo, de violación. De la misma manera, podemos tener acoso, actos contra el pudor, entre otros delitos cuyo bien jurídico tutelado será la libertad sexual. La violencia psicológica también trae materializaciones en tipos penales, porque incluso una violencia psicológica podría acarrear también el rasgo de lesiones. De la misma forma, podríamos estar ante otro delito que viene a ser la instigación al suicidio. En el caso de la violencia económica, conocido también como la violencia patrimonial, también trae configuraciones delictivas. Por ejemplo, dentro de ello lo que nosotros podemos tener es el caso muy común respecto a lo que viene a ser por ejemplo, la omisión a la asistencia familiar. Entonces, cualquiera de estos cuatro tipos de violencias generan, obviamente, configuraciones delictivas. Ahora, la violencia de género se materializa también en una configuración tipológica que en este caso se encuentra regulado en el artículo 108b, es decir, cuando hablamos del tipo penal de feminicidio. ¿Qué hacer para que no exista violencia? Pues para ello la ley en sus labores, por ejemplo, de sanción, va a tener las medidas de protección. Estas medidas de protección son 4, sin embargo, aparte de ellos tenemos las medidas cautelares también. Respecto a las medidas de protección, la más radical de todos es el retiro del agresor del domicilio. Sin embargo, esto naturalmente trae muchos problemas porque ¿qué sucede, por ejemplo, si el titular del predio, el dueño de la casa, es el agresor? Entonces, si existe un derecho a la inviolabilidad del domicilio, claro, hay una resolución, pero tengo derecho a mi propiedad. Entonces, de ahí existe el tema de, por ejemplo, derivar a la mujer que ha sido víctima de violencia a una casa de acogida. Esa es la primera medida de protección. Tenemos una segunda medida de protección que es el impedimento de acercamiento a la víctima y la norma nos dice 200 metros o 300 metros de alejamiento del agresor hacia la víctima. Es otra medida de protección también. ¿Y por qué será? Porque en ocasiones, si bien es cierto, las parejas no viven en el mismo lugar, sin embargo, el agresor busca, sobre pretexto muchas veces de los hijos, a su ex esposa o su ex conviviente y ejerce cuadros de violencia. Y no solamente a su casa, sino lo busca a su centro de trabajo, su centro de estudios o a cualquier lugar donde la víctima pudiese ir. De ahí que este impedimento de acercamiento, al notar que el agresor estará a 300 metros para que no se den configuraciones delictivas. Se han dado, doctores, muchos casos en los cuales el agresor se acercaba a la víctima en espacio público y a presencia de muchas personas la terminaba asesinando. Fíjense ustedes. Luego tenemos la otra medida de protección que es el impedimento de comunicación por cualquier vía, ya sea llamadas telefónicas, ya sea mensaje de texto, ya sea la utilización de redes sociales. ¿Por qué? Porque en ocasiones el agresor, si bien es cierto, ya no se encuentra dentro del domicilio, si bien es cierto, ya no se acerca a la víctima, sin embargo, utiliza estos medios de comunicación para generar violencia, no solamente escrita con amenazas en muchas veces de muerte hacia la víctima, sino en otras ocasiones llamadas en las cuales la termina insultando y obviamente ejerciendo lo que se llama violencia psicológica. Entonces, una tercera medida de protección será impedimento, por ejemplo, de comunicación. Y tenemos una cuarta medida de protección también muy importante, doctores, que está relacionado, por ejemplo, a la incautación de armamento. ¿Por parte de quiénes? Por parte de quienes forman parte de la Policía Nacional del Perú, por quienes forman parte, por ejemplo, de lo que viene a ser las Fuerzas Armadas. Entonces, en esos casos en particular, se va a comunicar a estas instituciones para la sanción disciplinaria también a aquel efectivo policial o aquel miembro de las Fuerzas Armadas que ha cometido un acto de violencia. Pero claro, ahí el acto de violencia no está en el hecho de que ellos hayan en su condición de efectivos policiales o miembros de las Fuerzas Armadas ejercido violencia, no, sino que ellos, un arma de reglamento, han hecho un uso diferente.
Distinto es el caso de los particulares, porque un particular también utilizando un arma puede ejercer violencia, entonces ahí lo que hay que comunicar es al SUCANI. Esas son las medidas de protección, pero hay que ver cómo se dan, cómo se ponderizan, cómo se analiza, qué es lo que se evalúa, hasta qué tiempo dura la medida de protección, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de quienes defienden sobre quienes ha recaído la medida de protección, ¿cómo yo puedo variar esa medida de protección? ¿Cierto? Todo ello sabemos que tiende del análisis de la ficha de valoración de riesgo también, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esta clase del día de hoy, toda la temática inicial que les he señalado, vamos a tener a bien de disertar. Yo he preparado dos materiales, en realidad uno que está relacionado a los tópicos que vamos a hablar en esta noche y la otra que es el procedimiento respecto a lo que viene a ser las medidas de protección. ¿Cuál es el procedimiento para que uno pueda solicitar y que el juez pueda darte la medida de protección? También obviamente hablaremos de algunas cuestiones problemáticas respecto a lo que viene a ser esta medida, estas medidas de protección. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, entonces... Sin más preámbulos, voy a presentarles las diapositivas. Ahí lo pueden visualizar, ¿cierto, doctores? Ahí visualiza las diapositivas, estimados doctores, y vamos entonces a analizar las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer, ¿de acuerdo? Y obviamente esto acarrea a los integrantes del grupo familiar también. Ahora, hay un derecho fundamental, un derecho importante, reconocido básicamente por los tratados internacionales y derechos humanos, que han amparado, obviamente, convenciones como la Convención de Belén do Pará o la Convención de la Lucha Frontal de Violencia contra la Mujer, en la cual se ha señalado el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia. Es un derecho protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y también por la Convención de Belén do Pará, que en el artículo 3 señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia en todas las etapas de su vida y en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que tiene que existir también una protección a su integridad, a los valores de una mujer y obviamente un trato igualitario, justo y con respeto, ¿cierto? Muy bien. Sin embargo, existe en la actualidad muchos patrones socioculturales, las cuales dan origen a las situaciones de violencia, porque hay que hacer también un análisis psicológico y decir, pero ¿por qué existe pues cuestiones de violencia contra la mujer en pleno siglo XXI, a pesar de que en la actualidad existen varias mujeres que ocupan, por ejemplo, cargos de dirección y tan importantes y precisamente son damas, ¿no? Son mujeres. Pero a pesar que ha existido un gran avance sobre ello, sigue existiendo cuestiones de violencia hacia las mujeres. Entonces, eso a consecuencia de que, todavía, fíjense ustedes, sigue existiendo padrones socioculturales de creencias, estereotipos que son erróneos. Y a veces los mismos padres, sin querer, como diría por ahí una frase, sin querer queriendo, cultivan situaciones de estereotipos, cultivan cuestiones de creencias erróneas, como por ejemplo cuando los infantes se va haciendo los cuadros de diferenciador, porque a las señoritas les van regalando, a las niñas les van regalando juguetitos como podría ser una cocinita, le regalas ahí unas chompitas, una muñequita, y al varoncito pues le vas regalando un juguetito, le vas regalando un carrito, una maletita. Entonces los estereotipos de género se van dando incluso de formas en las cuales uno no tiene la intención. Y esto se acarrea incluso de algunos problemas socioeducativos en el sentido, por ejemplo, de que a veces existen cursos donde se señala lo siguiente. Eso yo le voy a preguntar a ustedes, somos 65 participantes. Miren, doctores, les pido su respuesta, ustedes me van a responder a través del chat. Miren, ¿quién es el jefe de hogar? A muchos de nosotros, ¿no? Que ya obviamente hemos llevado muchos de estos cursos, pero cuando hemos llevado los cursos relacionados, por ejemplo, a los temas de la familia, nos enseñaban y nos decían quién era el jefe de hogar, ¿cierto? ¿Y a quién decían que era el jefe de hogar? ¿Decían que el jefe de hogar era la mujer? No, sino que el jefe de hogar venía siendo ¿quién? Venía siendo el padre, ¿cierto? Entonces decían, el papá es jefe de hogar, el padre es jefe de hogar, así señalaban, ¿cierto?
Entonces, ¿qué significaba esto? Que la mujer no era jefe de hogar, el padre es quien dirige, ¿y qué es la cualidad que hace un juez? En un jefe no es un líder, obviamente, porque lo que hace un jefe es direccionar, el jefe lo que dice se cumple. Entonces, ese estereotipo de alguien que escuchaba de este niño, le decía el padre jefe de hogar, iba creciendo, era adolescente, joven, se casaba y ya llegaba con ese estereotipo. Yo como varón, yo soy jefe de hogar y como soy jefe de hogar, si alguien contradecía lo que él decía, que en este caso podía ser su pareja, la terminaba insultando y a pesar del insulto, si su pareja contrarrestaba de la misma manera y empezaba la discusión verbal, como él era jefe de hogar, él decía, tengo que imponer respeto y la forma de imponer respeto era golpeando a la mujer. Era golpeando a la mujer. Entonces, esa situación que yo les comento sigue imperando hoy en día, siguen existiendo padrones socioculturales. Por eso es que ustedes saben que del año 2016 la que precisamente se crea esta ley 30134 y para aquellos entonces, esos años también sale el tipo penal de feminicidio, artículo 108b, porque el grado de violencia que se ejercía hacia las mujeres era una violencia extrema y donde la mujer no podía, y porque se encontraba en una situación de vulnerabilidad absoluta, no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces ha existido problemas. Y hoy en día, a pesar de que existe un gran avance por la lucha de equidad e igualdad, y como hace un momento he señalado, existen varias mujeres que ocupan cargos de dirección importantes en varias instituciones del aparato estatal, sin embargo, sigue existiendo situaciones de violencia, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. De ahí que tenemos la Convención de Belém do Pará. Pero vamos a ver algo bastante importante. Entonces, en el caso peruano tenemos la ley que nosotros conocemos que es la ley 30364. Doctores, también una pregunta que entiendo ustedes, seguramente ya lo saben. La ley, doctores, tiene tres objetivos. Pregunta a la clase. ¿Cuáles vienen a ser los tres objetivos de la ley 30364? ¿Por qué nace la ley? Son tres objetivos, doctores. Pregunta, ¿cuáles son? El primero de ellos, la prevención. El segundo, la sanción. Y el tercero, se busca erradicar violencia. Reitero nuevamente, la ley 30364 nació con tres objetivos. Uno, el parámetro de la prevención, la sanción y erradicar violencia. Si nosotros empezamos señalando el contexto de la prevención, vamos a ver que va a haber un enfoque político-criminal y político-social. Y si hablamos político-social, es trabajar con el semillero, es decir, con los niños, con los infantes, para que crezcan en una sociedad sin estereotipos. Pero la ley 30364 no va a esperar pues que las nuevas generaciones ya lleguen con estereotipos de igualdad, sino que tiene que hacer algo con estas situaciones de violencia que en la actualidad existen. Entonces, ¿cuál es la labor de prevención de la ley 30364? Doctores, ¿cómo se manifiesta o el legislador, cómo señala la máxima expresión de violencia? Y incluso nosotros lo encontramos regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? La máxima expresión de violencia hacia las mujeres es la figura del feminicidio. Tenemos la figura del feminicidio, que es la muerte de una mujer por su condición de tal. A lo largo del tiempo, en los últimos 9, 10 años, han existido una gran cantidad de muertes de mujeres por su condición de tal, es decir, por su condición de mujeres. Entonces, la ley 30134, precisamente a través de las medidas de protección, lo que busca es evitar que se llegue a la máxima expresión de violencia que viene a ser el feminicidio. O sea, porque el feminicidio no es que previene, no es que previene conductas. El tipo penal de feminicidio lo que hace es sancionar las conductas ya existentes, ¿cierto? No es una labor de prevención. La pena sí es prevención, pero hoy en día en un país como el nuestro y en varios países del mundo, no importa que tengamos penas de 25 años de pena privativa de libertad, 35, cadena perpetua, igual se van cometiendo hechos delictivos. Entonces el feminicidio no frena que no exista ya violencia contra las mujeres. Entonces tenía que existir la ley 30134 precisamente para que su enfoque sea de prevención para no llegar a la máxima expresión de violencia que es el feminicidio. ¿De acuerdo? Y los temas de sanción van por ahí, ¿no? Porque estas sanciones van a ser a través de estas medidas de protección y medidas cautelares. ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar,
pero que de una u otra forma, digamos que esa parte no se está logrando el objetivo porque hoy en día están existiendo una gran cantidad de denuncias, las cuales recepcionan obviamente la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Entonces, por ahí ellos reciben algunas fiscalías cerca de 200 o 100 denuncias mensuales, llegando aproximadamente a 1000 denuncias por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar en una semana. Entonces tenemos la ley y al parecer pues siguen existiendo estas cuestiones de violencia. No por nada, la creación de varias fiscalías de violencia contra la mujer es una muestra de que el objetivo de erradicar la violencia todavía creo que no se llega ni a la mitad ni a la cuarta parte de su objetivo, ¿cierto? Pero bueno, esa ley 30.13.4 aparte tiene su reglamento en el Decreto Supremo número 009-2016 y esta nació en base a un estudio que realiza el entes en el año 2016 donde llegó a la siguiente cifra. De cada 10 mujeres, 6 habían sufrido en alguna ocasión de su vida pues lo que es la violencia física y sexual. Sin embargo, estudios recientes que se direccionaron básicamente a la violencia psicológica determinaron una cifra escalofriante. ¿Y cuál era esa cifra escalofriante? Que de cada 10 mujeres, 9.5 alguna vez en su vida habían sufrido violencia psicológica. Y la violencia psicológica se materializa a través de comportamiento por el agresor, a través de gritos, insultos, burlas, desprecios y todo tipo de palabra que va a dañar la autoestima de las mujeres. Eso forma parte de la violencia psicológica que se condiciona a través de la verbalización, obviamente, por parte del agresor. Entonces, la cifra en cuestiones de violencia psicológica es alarmante. Sin embargo, muchos lo normalizan, lo toleran y lo consideran pues como algo normal, ¿no? Incluso palabras que buscan justificar ese accionar como si te cela, si no te cela, es porque no te quiere. Y como te está celando, como te dijo ajos y cebollas, es porque te quiere, ¿no? Incluso existe esa cuestión de normalizar determinados comportamientos por parte del agresor, ¿no? Entonces, esa situación problemática se fue determinando en cuestiones ya de muerte de la mujer por condiciones de tal. Entonces, en el 2016 se ha tenido 124 mujeres que murieron a manos de sus agresores, pero la muerte no ha sido la muerte de matar a una mujer para robarla, una muerte de una mujer por una cuestión circunstancial, sino que la muerte de la mujer era por una cuestión de género, una cuestión de estereotipo, ¿no? Bien machismo o quienes sufrían misoginia. Entonces, la muerte de las 124 mujeres se dio en manos de quienes sentían un sentido de posesión a las mujeres y otros quienes odiaban a las mujeres. De ellas, un promedio de 258 sobrevivieron a los ataques de sus agresores, sin embargo, han tenido muchas secuelas en su salud física y mental. Eso en el 2016, porque ya el año 2019 se ha tenido, por ejemplo, la cifra récord en cuestiones de feminicidio. Bajó en el año 2020 producto de la pandemia, pero en el año 2022, o sea, el año pasado, también se ha tenido una cifra que va volando, ¿no? En estas cuestiones de violencia contra la mujer. Entonces, algo está fallando ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si bien es cierto que ahí ingresa el problema, ¿no? ¿Qué es lo que falla? La ley que la tenemos con objetivos claros, fallan los operadores, pero hay un gran porcentaje de abogados, por ejemplo, que dicen, no, esta ley 30.13.4 está dirigido básicamente a las mujeres, entonces le han dado medida de protección y yo no puedo hacer nada para poder comprobar que en realidad él no ejerció violencia. Pero a pesar de todo ello, el incremento de violencia sigue en aumento. Ahora, también hay que reconocer que hay cierto sector que se ampara en base a la ley 30.13.4 para victimizarse y señalar que existe violencia cuando en realidad, por ejemplo, no lo hay, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, el Estado, obviamente, ante esa problemática tenía que hacer algo. Y fue que crearon esa ley 30.13.4 para proteger a las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Como toda ley en creación, es necesario que tenga un respaldo o un instrumento vinculante para su creación. En el caso de la ley 30.13.4,
El instrumento vinculante, doctores, es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, y luego tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en este caso es la convención, la muy conocida Convención de Belém do Pará, ¿ya? Muy bien, ese es el cuadro inicial. Pero ahora vamos a ver, doctores, y parto con una pregunta a la cual les voy a pedir su participación a través del chat. Vamos a ver muy bien quiénes han estado participando en estos momentos. Doctores, si se habla que la ley 30.13.4 tiene que prevenir las situaciones de violencia contra las mujeres, ¿qué vendrá a ser una violencia, doctores? Pregunta, ¿qué entendemos por violencia? Porque hace un momento yo decía que la violencia muchas veces uno no, lo normaliza, ¿no? Más me pegas, más te quiero, ¿cierto? Si no te cela, si no te dice palabras fuertes, es porque no te quiere. No te está gritando, te está corrigiendo. Entonces, frases como estas hacen normalizar las situaciones de violencia, ¿no? O como cuando alguien puede decir, no, lo que pasa es que tú eres mi propiedad. Estamos casados, eres la madre de mis hijos, tú me perteneces. Y la otra persona le dice, pues sí, yo soy tu propiedad, yo soy todo tuyo, todo tuya, ¿no? Entonces se habla de un sentido de posesión. Sí, y como les señalo, esa situación es uno de los problemas que uno a nivel social analiza, pero ¿por qué sigue existiendo cuestiones de violencia? Porque lo normalizan, pero claro, cuando esto estalla, es ahí recién donde se van planteando las primeras denuncias. Entonces, ¿qué es la violencia? Muy bien sus participaciones de la doctora Elizabeth, de la doctora María Regina, correcto, de la doctora Elizabeth también, y la definen a la violencia, doctores, como toda acción o conducta, y una acción es un movimiento corpóreo, es decir, puede ser dar un puñete, una patada, una bofetada, pero también la acción puede ser verbal, es decir, podría ser, por ejemplo, un insulto, ¿no? A una persona, un desprecio, o incluso a una omisión, una indiferencia. Es considerado también un cuadro de violencia, doctores. Fíjense ustedes, las situaciones de omisión. Ahora, esa acción o esa conducta tiene que tener un resultado. ¿Cuál es el resultado de ese comportamiento? Que en la víctima pueden causar la muerte, ¿no? Que en este caso podríamos hablar del feminicidio, podrían causar daño, y estamos hablando en ese caso de lo que es lesiones corporales, por eso que nos dice daño, sufrimiento físico, pero también puede ser un daño sexual a través de los delitos de violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, o también psicológicos, pero estas acciones no son cualquier acción. Les voy a señalar lo siguiente. Mira, y hay algo que es muy importante que ahí tenemos que señalar respecto a la ley 30.13.4. Esta ley 30.13.4 protege a la mujer en situación de vulnerabilidad. Es decir, la mujer no puede hacer nada frente a la agresión de su esposo, ¿no? Porque si ella intenta hacer algo, el esposo pues la golpea, el esposo le insulta, el esposo la amenaza. Si tú sales de la casa, yo te mato. Mato a los hijos y me mato yo, ¿no? Entonces hay una amenaza, vive en terror la víctima. No puede hacer absolutamente nada y tiene temores. Entonces, obviamente ahí lo que hay que hacer un análisis, por ejemplo, lo que hoy en día marco esta ley, de la ficha de valoración de riesgo, para ver en qué porcentaje de peligro se encuentra la víctima. Pero, ¿qué pasaría, doctores? Porque esto también es real. ¿Qué pasaría si existe violencia mutua? Ambos se pegan. Ustedes han visto casos seguramente en muchas relaciones, no solamente de convivientes, matrimoniales, de pareja, noviazgos, enamorados, donde ambos se insultan, ¿no? O sea, un día está el esposo, llega ebrio y golpea pues a la mujer, le jala el cabello, patadas, coscorrones, ejerce violencia. Y al otro día, pues la esposa, cuando ya está sano, le empieza a golpear, anoche no te has dado cuenta lo que me hiciste, y le agarra pues ahí a sartenazos, etcétera, ¿no? Después de esa agresión mutua, se van a comer su arroz chaufa y felices. Al día siguiente él va pues a jugar fútbol con sus amigos, ella llega al lugar donde están jugando y ejerce también patadas, puñetes, insultos, ¿no? Entonces viven en una relación que muchos dicen tóxica. En esa cuestión vemos agresiones mutuas. Entonces ahí técnicamente no vemos un grado de vulnerabilidad
que exige, por ejemplo, las cuestiones de género, como en el caso del feminicidio, o incluso de la exigencia de la ley 3034, porque ambos ejercen violencia mutua. En cambio, se entiende que en el contexto de la ley, sobre todo desde la génesis de su creación, que esta ley protege a esa mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad absoluta, en el sentido de que se encuentra ante alguien que si hace cualquier cosa, la golpea, ¿no? Entonces, agresiones mutuas, por eso hay que ciertos sectores críticos donde dice, pero la mujer pidió medidas de protección cuando ella más bien me defendió, lo agarra a golpes. Mira, él tiene ahí la cabeza rota, el brazo roto o los rasguños en la cara. Y él lo que hizo es, cierto, insultarla y amenazarla, no lo topó ni un dedo. Y ella rápidamente se fue y pidió sus medidas de protección. Y el esposo no tenía nada, ¿no? No tenía quien lo ampare. Entonces, situaciones como ellas hay que ponderar también. Cuándo sí y cuándo no aplicamos el contexto de la ley 30.13.4, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde se manifiesta violencia? En tres lugares: familia, la comunidad y la perpetrada tolerada por agentes del Estado. Naturalmente, bajo el contexto de la ley 30.13.4, nos interesa saber las cuestiones de violencia dentro del entorno familiar, ¿ya? Muy bien. Acá vamos a ver algo bastante importante. Vamos a ver aquí, porque como hablamos de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ya sabemos lo que viene a ser violencia, pero ahora lo que sería importante saber es quién es un integrante del grupo familiar. Entonces ahí ingresa la siguiente interrogante, doctores, que yo les hago a ustedes. Doctores, ¿qué entendemos o quiénes vendrán a ser los integrantes del grupo familiar? ¿Quiénes serán los integrantes del grupo familiar, estimados doctores? A ver, son 78 participantes hasta el momento. Entonces, ¿quiénes vienen a ser los integrantes del grupo familiar? El artículo 3 del reglamento de la ley 30.13.4 nos empieza señalando integrante del grupo familiar. Por ejemplo, vamos a ver, obviamente los parientes dentro del tercer o cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, llegan a ser integrantes del grupo familiar. Pero vayamos a lo siguiente, los ex esposos pueden ser integrantes del grupo familiar. Los ex enamorados, doctores, pueden ser integrantes del grupo familiar. Cualquier persona, pero que viva bajo el mismo techo, puede ser integrante del grupo familiar. Entonces, ¿qué se entiende sobre lo que es un integrante del grupo familiar? Fíjense ustedes que es distinto señalar la familia, ¿no? Porque ahí sí tenemos a quienes van a tener, obviamente, una vinculación consanguínea en el entorno familiar. Acá nos habla de un grupo familiar. Y para definir ese contexto de grupo familiar, el artículo 3, que acá en la diapositiva yo les muestro, nos va señalando quiénes son integrantes del grupo familiar. Y ahí todos pueden ver, ¿no? Pueden ver quién es un integrante del grupo familiar. Yo resumo todo ello en el sentido de que se consideran integrantes del grupo familiar las personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma casa. Pero existen ciertas excepciones y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la ama de casa. La ama de casa vive en el mismo lugar donde se encuentra el patrón, donde se encuentra la esposa del patrón, se encuentran los hijos, se encuentran los tíos, sobrinos, y ella también se encuentra ahí viviendo. Trabaja bajo cama adentro, como se señala, ¿no? Y esta, la sirvienta, es víctima de violencia por parte de su patrón. ¿Su patrón qué violencia ejerce? Violencia sexual, violencia psicológica y ya va ejerciendo violencia física, ¿no? Porque claro, el patrón quiere estar con ella, ella no quiere, entonces él le empieza a insultar, que te has creído, yo te pago, etcétera. Como no quiere absolutamente nada, tener intimidad con él, empieza a golpearla. Entonces la pregunta es, esta señora que es ama de casa, la ley 30.13.4, ¿la puede considerar como integrante del grupo familiar, doctores? La ley 30.13.4, ¿no ves que vive bajo el mismo techo? Bajo la misma casa. Entonces la ley 30.13.4 podría decir, ah, ella también es un integrante del grupo familiar. ¿Es posible, doctores? No, ¿cierto? Vamos a ver, eh, ¿se le puede o no se le puede? Vamos a ver, ojo, el tema va aquí en el sentido de que si a la empleada del hogar se le puede considerar integrante del grupo familiar,
Y a efecto de la ley nos dice que integrantes del grupo familiar serán todos los que vivan bajo la misma casa, bajo el mismo techo. Sin embargo, existen ciertas excepciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Si ustedes leen la diapositiva, ¿qué nos dice en la parte final, doctores? A ver, ponemos atención a la diapositiva. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Miren, en la parte final lo dice, ¿ok? Quienes habiten, quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Si ya hemos leído esta parte, nos dice que no tiene que existir una relación contractual. Acá tenemos al patrón y tenemos a quién, tenemos aparte de ello a la sirvienta y el patrón obviamente le paga a la sirvienta. Aquí encontramos una relación contractual. Entonces la pregunta ahí es, reitero nuevamente, ¿esta señora será integrante del grupo familiar? ¿Será integrante del grupo familiar, doctores? Ahí sí como que ya lo tenemos más clara, ¿cierto? No es integrante del grupo familiar. ¿Por qué? Porque existe una relación contractual, ¿no? Tiene una relación contractual, hay trabajo. Ahora, eso no estamos diciendo que no le habrá protecciones para ella, por supuesto que sí, pero no será la vía de la ley 30.13.4, ¿de acuerdo? No es la vía de la ley 30.13.4, porque nos dice protege a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, pero dentro de un núcleo de la familia. Ahora, otro ejemplo, doctores, ¿ya? Porque hay que ver, por eso ustedes saben que varias de las denuncias de violencia contra la mujer, uno termina derivándolas, lo archivas por violencia contra la mujer y lo terminas derivando pues a las fiscalías comunes para que inicien la investigación quizá por lesiones, ¿no? Si es que, o por acoso sexual, delitos de tentativa de violación, pero no será obviamente en este caso la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. Otro ejemplo. Hoy en día se habla de los famosos runner, ¿no? Roommate creo es el término que se utiliza. Es decir, pongamos como ejemplo lo siguiente. Cinco chicos se alquilan un departamento. De los 5 chicos, 3 son varones y 2 son mujeres. ¿Ya? Son bueno, entre jóvenes y adultos, ¿no? Jóvenes ahí entre la edad de 27 años a 35 años de edad. El tema está de que a una de las señoritas que también vive dentro de ese departamento, los otros jóvenes, ¿no? Que no tienen entre ellos no tienen ningún lazo de afinidad consanguínea, solo que son jóvenes ahí de diferentes distritos y se han puesto ahí pues para estudiar. Pero 3 de ellos ejercen violencia psicológica y violencia sexual contra una de las señoritas que vive en ese lugar, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí. A la ley 30.13.4 podría darle amparo a esta señorita, o mejor dicho, esta señorita será un integrante del grupo familiar, porque no es que vive bajo el mismo techo, vive en el mismo lugar donde se encuentran sus agresores. Entonces, ¿esta señorita será integrante del grupo familiar? La respuesta es no, pues no, pero vive bajo el mismo lecho, pero no existe un contrato, sí, pero lo que la ley 30.13.4 también te dice no será cualquier protección a cualquier condición de una mujer, sino que hablaremos dentro de los contextos de la fase nuclear, ¿no? El contexto nuclear de la familia y de quienes pueden encontrarse dentro de ella. Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente. Dicho esto, siguiente pregunta en base también al desarrollo de esta diapositiva. Tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia, doctores, nosotros conocemos? ¿Qué tipos de violencia existirán? ¿Y cuántos tipos de violencia nosotros podemos visualizar? ¿No? Muy bien. Vamos a ver. Dentro de los tipos de violencia, doctores, encontraremos, aquí tenemos 4 tipos de violencia, ¿ok? ¿Y cuáles son los 4 tipos de violencia? Como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, doctores, pues tenemos a la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica, ¿cierto? Tenemos 4 tipos de violencia: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica
y también tenemos la violencia económica, 4 tipos de violencia. De todos estos tipos de violencia, ¿en qué consiste la violencia física? Es una acción o una conducta mediante el cual se genera una lesión. ¿A quién? Se genera lesión al sujeto pasivo. Y estas lesiones pueden ser simples, pueden ser lesiones graves, o quizás en algunas ocasiones solamente son faltas. ¿Cuál es el comportamiento del agresor? Lo que hace el agresor es agarrar a golpes, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otras acciones más, ¿no? Ahora, no solamente en una violencia física existe aquel comportamiento mediante el cual el agresor, lo que se llama, entre comillas, a mano limpia, agrede a la mujer, sino que en varias ocasiones utiliza la correa, el palo o cualquier otro objeto a través del cual ejerce violencia. Y claro, como se ocasiona y de forma corporal estas agresiones, va a traer consigo manifestaciones como lo que podría ser equimosis, moretones, inflamaciones al cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de violencia física, que naturalmente, en un contexto probatorio, es más sencillo probar una violencia de esta magnitud, porque la violencia física, si la mujer inmediatamente denuncia el acontecimiento, pasará el reconocimiento médico legista y él será quien determinará cuáles vienen a ser los días de incapacidad que se le da. Ahora, de ello va a depender la configuración también del delito, para que luego señalemos si se trata de lesiones simples, lesiones graves, o quizás se trata sencillamente de faltas. Pero ese es el tipo de violencia física, materialización física. Sin embargo, luego tenemos otro tipo de violencia que es la violencia silenciosa, si también le suelen denominar, perdón, la violencia, o después de la violencia física tenemos otras que en cuadros estadísticos también ven aumento, y estamos hablando de la violencia sexual. En el caso de la violencia sexual, la máxima manifestación de esta violencia, pues, es el delito de violación sexual. Y aquí vamos a ver algunas cuestiones que se han dado muchas veces y que yo les voy a decir, ¿no? Porque existe cierto cuestionamiento también respecto a lo que viene a ser la violencia sexual. ¿Por qué? En el caso de los esposos, por ejemplo, ¿no? Los esposos dicen, bueno, el matrimonio es un contrato. Técnicamente, para quienes son abogados, sabemos que el matrimonio es un contrato, genera obligaciones, genera deberes, ¿cierto? Genera deberes, hay una sociedad conyugales, etcétera, muchos factores, producto del contrato. Entonces, en este caso, se han dado muchas situaciones donde, por ejemplo, el agresor quiere intimar con su esposa. Y su esposa, pues, ya se le ha ido el sentimiento, ya no quiere, etcétera, y el agresor dice, ¿cómo es posible que me rechaces? Tú eres mi esposa y su esposa no quiere saber nada de él. Entonces lo que él termina es abusando de ella. Cuando se inician, obviamente, las investigaciones, el agresor no niega el acontecimiento, sino que el agresor dice, oiga, esto no es un delito, porque ella es mi esposa y ella me debe obediencia. Entonces, lo que yo hice es sencillamente cumplir un derecho que yo tengo. Ahí ingresa el interrogante. Dentro del matrimonio, doctores, ¿se configura una violación sexual o no se configura una violación sexual? Porque no ves que forma parte de un contrato y algunos dicen, pero es mi esposa, hay un deber de garante, él me debe respeto, existen obligaciones, su obligación como esposa es satisfacer las necesidades que yo tengo. Entonces, situaciones como ella existen, pues ahora no es que solamente es el hecho de que abusa de ella, sino que la insulta y eso es cotidiano siempre. Entonces, fíjense ustedes que eso forma parte de una violencia sexual. Ahora, lo que pasa es que el delito de violación sexual, por ejemplo, no es un tipo penal de libre disposición, sino de decisión. Es decir, uno tiene que consentir, si no consiente y o la otra persona hace abuso de ello, entonces estaremos hablando ante la configuración de este tipo penal, ¿no? Muy bien. Entonces, la violencia sexual, la máxima expresión es el delito de violación, pero puede haber otros más, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, ¿no? El acoso sexual también, doctores, se puede dar dentro del entorno familiar. A muchos que dicen, acoso sexual, por supuesto que sí. Todo acto
en la cual la persona, por ejemplo, no acepta, se va dando esta configuración. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Sigamos, doctores. Vamos a ver acá lo siguiente. En el tema psicológico, y no se preocupen, felicitaciones a quienes están haciendo sus preguntas. Vamos a responder sus preguntas. Ahorita son, a ver, vamos, ¿tienen preguntas, doctores? A ver, ahí ustedes me van señalando en el comentario. Son exactamente, doctores, 7:47. ¿Y qué les parece si a las 8:10 hacemos una pequeñísima ronda de preguntas y respondemos algunas interrogantes? ¿Les parece bien, doctores? ¿Sí? A las 8:10 realizábamos algunas preguntas, ustedes que puedan tener respecto a la temática y gustosamente respondemos. ¿Les parece bien, doctores? Ok, muy bien. Entonces, si ustedes saben que su participación pueden hacer de forma directa también a través de lo que viene a ser el micrófono, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos luego la violencia psicológica, que en este caso puede ser una acción o omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ¿no? O sea, buscan humillarla, buscan avergonzarla a través de insultos, calumnias, gritos, etcétera. La violencia psicológica, un tipo penal que puede traer es obviamente aquí por ejemplo, si a su esposa o a un integrante del grupo familiar le dice ladrona, ratera, etcétera, estamos ante los delitos contra el honor, ¿no? O sea, podemos ver configuraciones como la difamación, podemos ver ahí otros tipos penales más que tendrán que hacerlo valer por la vía respectiva. Pero también podríamos tener otra configuración del delito como podría ser la instigación al suicidio. Hay agresores que le dicen, tú no debes vivir aquí, estás respirando aire ajeno, y le instigan tanto y termina suicidándose pues su pareja. Entonces la violencia psicológica puede traer obviamente materializaciones tipológicas también. Y la violencia económica que no es otra cosa que la sustracción de los bienes o la retención o la pérdida o la apropiación ilícita de objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores de la víctima, ¿no? A veces la víctima puede trabajar, digamos, de abogada particular, y se casa pues aquí con un machista empedernido, obsesivo, inseguro. Entonces él le cela de que su pareja, por ejemplo, vaya a tomar un café con sus clientes, ¿no? Entonces lo que empieza haciendo es llevarse su mouse, llevarse su laptop, malograr su laptop, sus hojas, porque lo que quiere es que ella ya no trabaje. Entonces eso forma parte de una violencia económica. Lo que hoy en día se evidencia luego en un cuadro de materialización mayor de violencia es cuando hablamos de la omisión a la asistencia familiar. Eso es un caso incluso de mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación el caso de la omisión a la asistencia familiar. Eso forma parte también, doctores, de lo que viene a ser violencia económica. Dicho esto, doctores, ahora vamos a pasar rápidamente, ¿por qué es importante saber eso? Porque en base a ello es lo que el artículo 22 de la ley va a señalar que dependiendo, claro está, de lo que señala la ficha de valoración de riesgo, pero también dependiendo de las existencias de violencia, uno analiza y dice, ¿damos o no damos medidas de protección? Que como hace un momento les he mencionado, la medida de protección es para evitar que se conlleve la máxima expresión de violencia contra las mujeres que viene a ser el feminicidio. Pregunta a la clase, estimados doctores. Vamos a ver, miren, ¿qué medidas de protección contempla la ley? Ojo, no hay que confundir medidas de protección con las medidas cautelares que también naturalmente la ley va a tener, ¿ya? Pero ¿qué medidas de protección contempla la ley, doctores? Nos contempla un total de 4 medidas de protección. No nos olvidemos. ¿Cuáles vienen a ser esto? Vienen a ser, por ejemplo, las siguientes. Aquí vamos a tener, miren, vamos a ver acá. Aquí tenemos, dentro de la medida de protección tenemos el retiro del agresor del domicilio, el impedimento, acercamiento o proximidad, la prohibición de comunicación y la prohibición del derecho de tenencia, doctores. Reitero nuevamente, dentro de las medidas de protección que se le puede dar a la mujer, ¿no? Que es víctima de violencia en el marco de la ley 30.364, es retiro del agresor del domicilio, primera medida. Segunda medida,
impedimento de acercamiento o proximidad. Tercera medida, prohibición de comunicación. Y cuarta medida, prohibición del derecho de tenencia. Esas son las medidas de protección. Y ahora veamos lo siguiente. Si hablamos de medidas de protección, entonces la interrogante viene a ser la siguiente. ¿Qué son las medidas de protección? Hemos hablado hace un momento de los tipos de violencia, está bien, nos has hablado de la ley 30.13.4 y ahora nos mencionan los tipos de medidas de protección. Pero, ¿qué son las medidas de protección? ¿Qué vendrán a ser técnicamente, doctor, la medida de protección? Entonces vamos a ver que estas vienen a ser decisiones judiciales para resguardar la integridad personal de ¿quién? De la víctima, ¿no? Su integridad personal para que no se cometa contra ella violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, pero también es para salvaguardar el patrimonio de la víctima, como en el caso de la violencia patrimonial, la violencia patrimonial. Pero aparte de ello, también otros bienes que él tenga, porque se han dado casos en la práctica, doctores, donde, por ejemplo, le dan una medida de protección de, digamos, retiro del agresor del domicilio. Entonces el agresor dice, ah, ya está bien, pues, si ustedes quieren que yo me retire, me voy, yo no tengo ningún problema. Y se lleva absolutamente todas las cosas de la casa. Y obviamente como la mujer está con temores y miedo, no hace absolutamente nada para poder impedir ello y el agresor se va con todos sus bienes. Entonces, para ello tiene que existir también lo que viene a ser en este caso las medidas cautelares, ¿no? Entonces, hay que proteger también el patrimonio de la víctima de violencia, ¿no? Atendiendo a la violencia. Ahora, ¿y cuándo vamos a ver esa medida de protección? Van a ser siempre de resultado de la evaluación que uno realiza a la ficha de valoración de riesgo. ¿Ya? En primer lugar, la ficha de valoración de riesgo, digamos que tiene una determinación de un 95-98% para dar o no dar una medida de protección, la ficha de valoración de riesgo, que se analiza y se evalúa viendo si la mujer en qué tipo de violencia se encuentra, ¿no? Si es una violencia leve, si es violencia moderada, si es violencia grave, depende a esa ponderación o evaluación en la que precisamente también se van a dar la medida de protección. Pero no es lo único. También hay que ver para dar una medida de protección si es reincidente o no. Porque claro, pues se han dado muchas situaciones donde la dama, por ejemplo, dice medida de protección, pero luego pasa un tiempo y dice, no, quiero levantar la medida de protección porque yo ya me reconcilié con mi esposo. ¿No? Entonces, bueno, se puede levantar finalmente también la medida de protección. Pero si vemos reincidencia, ya preexistencia de varias denuncias, entonces eso también va a ser muy importante para ver qué medida de protección se da. Luego hay que analizar la relación de la víctima con la persona denunciada también, ¿no? ¿Cuáles son? Si es su tío, si es su ex esposo, si es su padrastro, o sea, ¿qué vínculo tiene? ¿No? Hay que analizar ese contexto también. Todo ello va a ser determinante, por ejemplo, cuando la mujer es víctima de un cuadro de violencia y quien le persigue es un acosador sexual, entonces en esos casos también hay que ver cómo darle el impedimento de acercamiento a esta persona que busca atender o acosar a la mujer, ¿no? Entonces, claro, se le da. ¿Y cuál es la vinculación que ellos tienen? Ninguna, sino que la hace su ex compañero de trabajo y ahora la persigue a diestra y siniestra, ¿no? Entonces ahí también se analiza eso. Entonces, reitero nuevamente. Las medidas de protección son decisiones judiciales para salvaguardar la integridad personal de la víctima, para no llegar al feminicidio, pero también su patrimonio, ¿no? Muy bien. Dicho esto, pasemos ahora. ¿Y cuál es la naturaleza de las medidas de protección? ¿Tiene alguna naturaleza o génesis tiene que tener naturalmente esta medida de protección de la ley 30.13.4? Y vamos a ver que la medida de protección son decisiones que adopta el Estado a través de un juez de familia para hacer efectivo el cuidado y protección de la integridad de las mujeres, también de los niños, de las niñas y adolescentes u otro integrante del grupo familiar cuando son víctimas de violencia pues en su contra. Así, a fin de salvaguardar los intereses de estas, evitando el riesgo, que puede ser un riesgo personal, social, perspectiva de género u otro, ¿no? De los agraviados y del propio agresor. Ahora, se va a dar, obviamente, esta medida de protección, que también tendrán como objeto romper el círculo de violencia de género, ¿no? Tensión, agresión y luna de miel, ¿no? Que eso es, obviamente, lo que es el círculo
de violencia de género existente, ¿no? Muy bien, y eso forma parte de los patrones también que se dan, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, ¿y dónde se encuentran señaladas, doctores, las medidas de protección? ¿En algún lugar tienen que estar? Por supuesto que sí. Las medidas de protección se encuentran comprendidas, y esto es algo muy importante porque en base a ello, el principio de legalidad también uno va a tener que sustentarlas, y es que las medidas de protección se encuentran comprendidas en un auto o resolución final que pueden, interesante esto, ser modificadas o variadas de oficio o a solicitud de parte según sea el caso, ¿no? Esto de conformidad a lo que señala pues en el artículo 41 del Decreto Supremo número 004/2019 MIMP, ¿no? Siendo dictados por un juez especializado ante la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora, así como los criterios establecidos en el artículo 22A del Decreto Legislativo 1386 que modifica la Ley 3034. ¿Qué entendemos por ello? Primero que nada, que la duración de las medidas de protección, las cuatro que hemos manifestado, van a durar hasta el momento que siga imperando un riesgo sobre la víctima. Uno no podría darle, por ejemplo, una medida de protección solamente por 6 meses, ¿no? Podría darle por 8 meses posiblemente, pero esta, como nos menciona el texto escrito, esto puede tener variación. ¿Uno puede levantar la medida de protección? Por supuesto que sí, porque hay casos, y muchos casos, si ustedes han visto, ¿no? O sea, finalmente esto son las palabras de quienes son especialistas, por ejemplo, en terapia de pareja, ¿no? Dentro de la terapia de pareja se ven muchísimos casos y a veces existe la falacia por parte de quien finge una agresión porque ésta posiblemente se ha autogenerado la agresión y luego termina denunciando. Entonces, han dado varios casos también donde la mujer se autolesiona, es cierto, ha recibido violencia psicológica, pero se autolesiona y le dice, te voy a denunciar, te voy a quitar a nuestros hijos, y se le va a denunciar, pasa reconocimiento médico legista y obviamente encuentran lesiones corporales, pero ella se autolesionó, ¿cierto? Entonces pasa el tiempo, dos cosas podrían suceder ahí, que la misma víctima se reconcilie pues con su esposo, ¿no? Entonces las típicas relaciones de dependencia emocional o relaciones tóxicas, como hoy día se tienen. Entonces su esposo que la han denunciado y que le han dado una medida de protección de impedimento de acercamiento, entonces dice, sí, pues no, creo que nos hemos pasado, hay que darnos una nueva oportunidad. Entonces plantean la posición al juez y el juez puede levantar obviamente esa medida de protección. O si el juez mismo se da cuenta, ¿no? Por eso nos dice incluso de oficio o a solicitud de parte, se puede modificar esa medida de protección. Pero claro, todo va a estar siempre previo a un estudio, previas medios probatorios que hay que tener que presentar también, como en el caso les he señalado, qué pasa si la persona se ha autogolpeado y ahora pide una medida de protección, entonces hay que ver también cada caso en particular, ¿ya? Muy bien. Luego nos señala que en esa misma resolución, el juez de familia puede pronunciarse, aparte de la medida de protección, también puede pronunciarse, doctores, sobre las medidas cautelares y deben dictarse siempre bajo procedimiento, ¿no? De aplicarse, pues, las diferentes medidas coercitivas que señala el Código Procesal Civil y Código de los Niños y Adolescentes. ¿Ok? Muy bien, sin perjuicio de que si esto no se hace efectivo, entonces podríamos estar también ante un contexto de la imputación delictiva de lo que podría ser la desobediencia o resistencia a la autoridad. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de las medidas de protección? Bueno, las medidas de protección tienen carácter de tutela urgente o tutela preventiva. Vamos a explicar cada uno de ellas. ¿Por qué no hay que demorar mucho en una medida de protección? A veces hay muchas cuestiones de crítica hoy en día, porque dicen, mira, tengo algunos amigos que se dedican al litigio y, por ejemplo, ellos me dicen, yo llevo casos de corrupción de funcionarios y ni el fiscal ni el juez no mueven nada. Dice. Ya llevo ese caso como 3, 4 años y no avanza el caso. Pero sin embargo he defendido un caso de violencia contra la mujer y en menos de 2 días o un día ya le han dado la medida de protección. ¿Cómo es posible? O sea, por aquí veo celeridad procesal y por el otro lado veo una lentitud procesal. Bueno, para empezar, sabemos que hay recursos que uno puede plantear, como los controles de plazo, en el caso uno no está conforme con el tiempo de investigación que realiza,
Pero concerniente a lo que vienen a ser los casos de violencia contra la mujer, precisamente el carácter jurídico que estos tienen es la de tutela de urgencia, porque estamos ante una víctima que está sufriendo violencia. Si, por ejemplo, el juez dijera, bueno, vas a presentar tu medida de protección, no hay ningún problema, vamos a esperar 3 meses o vamos a resolver en el término de la ley. Ese término de la ley puede ser fatal porque la mujer podría terminar muriendo. O sea, pues el agresor podría terminar matando a su esposa, a su conviviente. Entonces, de ahí la necesidad de la urgencia. Tutela preventiva, claro, porque lo ideal es hacer algo antes de y no después de, como sucede, por ejemplo, con la figura del delito de feminicidio, porque en el delito de feminicidio lo que hay que investigar ahora es la condición de tal, pero ya el bien jurídico tutelado vida ya ha sido lesionado hace rato. Entonces, la ley 30.13.4 lo que busca es evitar, o a través de esta medida de protección se busca evitar o prevenir un desenlace fatal. Por eso es lo que por su naturaleza nos dice, tiene que ser urgente y es preventiva, ¿no? Busca cautelar, por ende, y proteger la integridad de la víctima, con casi la simple alegación de violencia en su contra. Y ahí ingresa el problema, pues. Porque si bien es cierto, hablamos de tutela urgencia o tutela preventiva, como ustedes ven en el mismo texto, nos dice con casi la simple alegación de violencia en su contra. O sea, si alguien va y le dice, no, he sufrido agresión, mi esposo me dijo que me va a matar, y aparte de eso, mira, ahí está la grabación. Y puede ser que el esposo lo haya dicho porque ella previamente, que sabemos que le haya dicho también, ¿no? O que el esposo la haya insultado de la A hasta la Z porque quizás él previamente se dio cuenta que su esposa le engañaba. Entonces, esta situación, sin embargo, si uno ameritúa y dice, voy a investigar primero cómo es, pues no se estaría cumpliendo con la tutela de urgencia, ¿no? Entonces, lo que ahí uno hace es intentar actuar rápido y como el texto lo dice, casi siempre, ¿no? Casi siempre con la simple alegación de violencia en su contra por parte de la mujer. Ahora, porque estos argumentos resultan más que suficientes para que el juez de familia pueda dictar medidas de protección a su favor, sin la necesidad de que pruebe o active otra acción para evitar la caducidad o decaimiento de la misma, toda vez que la medida de protección no constituye medidas cautelares o tutelas anticipadas que requieren una alta intensidad de una prueba que conlleva asumir una alta probabilidad de un hecho. Ahí el tema de muchas propuestas, porque hay quienes dicen, y eso si ustedes han llevado casos de esta magnitud, se han podido dar cuenta, porque se da casos donde, por ejemplo, ya va a haber una medida de protección para la mujer, que puede ser retiro de la agresión de domicilio o el impedimento a acercamiento. Entonces el abogado defensor dice, pero acá dos cosas, ¿no? O sea, acá mi patrocinado no quiere nada con la señorita, no quiere nada, pero tienen 3 hijos en común. Y él quiere ir, no por ella, sino quiere ir a visitar a los hijos. Quiere visitar a los hijos, no quiere saber nada de ella. Pero el juez ya está dando una medida de protección, dice, ¿no? Cuando ella ha sido la misma agresora. Ahí va el problema, porque el abogado defensor lo que quiere buscar ahora es cuestiones probatorias para decirle, señor juez, por si acaso, aquí es ella la que más bien agreda a mi defendido, y claro, mi defendido, como también es fosforito, entonces también lo ha insultado, ¿no? Y los dos han agredido. Pero al ser la naturaleza tan urgente, y no se requiere un análisis probatorio, es que uno ve y pondera determinadas situaciones y fan, te dan la medida de protección. Y ahí quienes reniegan por eso y dicen, oye, este caso siempre da medida de protección, ¿qué hacer? Bueno, hay vías y formas en las cuales se puede también contradecir esa situación, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo, pues, de la medida de protección? Porque hay medida de protección, tiene que haber un objetivo. ¿Cuál creen ustedes, doctores, qué es el objetivo de la medida de protección? En base por lo menos a lo que hemos estado señalando en estos momentos. ¿Cuáles vienen a ser las medidas de protección? ¿O cuáles vendrían a ser, doctores, las medidas de protección? A ver. ¿O cuál es el objetivo, como estamos diciendo? Ustedes tienen, por ejemplo, ahí el chat en la cual pueden gustosamente señalar y decir para usted cuál viene a ser, pues, naturalmente, el objetivo de la medida de protección.
En este momento lo que nosotros hemos hecho es un poco ese análisis teórico bastante importante e interesante, efectos de determinar situaciones de esta magnitud y ver sobre todo por qué es necesario dar una medida de protección, cuál viene a ser la naturaleza de esta y por qué finalmente este termina siendo, por ejemplo, muy importante, ¿no? O sea, la naturaleza funcional de la medida de protección. Pero vamos a ver, fíjense ustedes, algunas cuestiones también vitales a continuación, ¿de acuerdo? Que van a ser las siguientes, ¿ya? Muy bien, vamos a proyectarle nuevamente las diapositivas para ello. Ok, vamos a ver, y aquí tenemos, muy bien, felicitaciones por sus participaciones. A ver, ¿qué me dicen? A ver, vamos a leerles un poco de paso para saludarlos a mi doctores. Nos dice Yomira Mantari, ¿no? Garantizar la integridad personal y economía de la víctima. Está bien. Evitar que la víctima sufra nuevos hechos de violencia, por supuesto. Resguardar a la víctima, muy bien. Sancionar y erradicar la violencia. Sí, podría ser salvaguardar la vida de la víctima. Bien, el objeto de prevenir. Muy bien, Melissa, Carlos, Fanny, Geraldine, Diana, Saraí, Fanny, perfecto, ya. Pero acá estamos hablando, fíjense ustedes, del objetivo no de la ley 30.13.4, sino que estamos señalando el objetivo de la medida de protección. Entonces, sobre el objetivo de la medida de protección, como ustedes han señalado, y aquí lo vamos a ver en base a lo que finalmente dice la ley 30.13.4, que el objetivo de la medida de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Hay que minimizar o neutralizar. Ahora, muy poco se neutraliza, lamentablemente. Por lo general uno minimiza a través de la medida de protección, porque hay una serie de situaciones que todavía hay que trabajar, como el botón rojo, por ejemplo, a efecto, o los patrullajes que te tendrían que hacer para que la mujer sobre quien recae una medida de protección, pues no pueda, a pesar de la existencia de medida de protección, ser víctima de una agresión. Porque les pregunto, doctores, mire, les hago la siguiente pregunta. Una de las medidas de protección es el impedimento de acercamiento del agresor a la víctima. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Una de las primeras medidas de protección, o la primera medida de protección, es el impedimento de acercamiento del agresor a la víctima. ¿Cierto, doctores? Pero el juez, pues, emite la resolución. Pero ¿quién garantiza? Porque hoy domingo, por ejemplo, siendo exactamente las 8:10, la víctima puede estar en su casa viendo televisión. ¿Y quién salvaguarda a la víctima, doctores? O sea, ¿quién hace que esa medida sí se cumpla? No podría ser que el agresor, digamos, viene con su camioneta en unas polarizadas, ¿no ves que tiene copia de la llave de la casa y termina ingresando? ¿Puede darse esa posibilidad, doctores? ¿O no se puede dar esa posibilidad? O que sobre texto el agresor diga, bueno, voy a ir a visitar porque son mis hijos, y la víctima dice, sí, pues no, sí, tiene que venir también. Entonces, fíjese usted que eso es una situación muy delicada, que finalmente se da la medida de protección, pero ¿cómo se va a cumplir esa medida de protección? Ese es un problema, porque se han dado situaciones, y ahí tenemos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, que les voy a comentar también. A veces el agresor, sobre él ha recaído la medida de protección de no acercamiento a la víctima. Y lo que hace el agresor es pues agarrar el celular y hablarle al corazón, no al oído, ¿no? Entonces le hace recordar cómo se conocieron, de qué forma se conocieron, los nombres que le pusieron a sus primeros hijos, le hace escuchar la canción que era su himno cuando eran enamorados, entonces sensibiliza a la víctima. Y la víctima, pues le importa tres pepinos la medida de protección y le dice, ya venga, le dice, ¿no? Ya venga a mi casa, o sea, permite. Y la pregunta es ahí, ¿los policías están en la puerta de la casa de la persona sobre quien ha recaído la medida de protección? ¿Están en su casa vigilando y decir, a ver, ¿viene o no viene? No, ¿cierto? No. Entonces viene el agresor y el agresor puede venir con engaños y el agresor pues no es que viene a conversar, sino viene directo a matar. Viene y la mata. ¿Hubo una medida de protección? Sí. Pero ¿quién finalmente salvaguardó la medida de protección? Nadie. Se dice que la policía. Por eso hay que trabajar mucho con el tema del botón de auxilio o el botón rojo, ¿no?
que es donde se tiene que activar inmediatamente cuando existe una persona que, por ejemplo, ve, ¿no?, que aquí su expareja, sobre el cual recae la medida de protección de impedimento de acercamiento, se está acercando, entonces activa el botón rojo y el patrullero con los efectivos policiales tendrán que sorprender a esta persona y proceder a su detención y obviamente, en cuestión de flagrancia, llevarlo y procesarlo por desobediencia a la resistencia o incumplimiento al mandato judicial, ¿no? Entonces, es un tema que por ende yo les digo, no es que neutraliza del todo, lo que hace es minimizar. ¿Por qué? Porque se han dado otros casos también donde el agresor se da cuenta que hay una medida de protección, el agresor se entera que su pareja está empezando en salidas con otra persona, entonces la busca y la mata. Han habido medidas de protección para ella, pero igual la mata, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esa medida de protección, no te neutraliza en sí, minimiza sí riesgos, pero va a depender de los riesgos también de la propia víctima, del propio cuidado que tenga y de varios factores más, ¿ya? Muy bien. Vigencia de las medidas de protección. En el caso, doctores, de las vigencias de las medidas de protección, vamos a ver lo siguiente. Con la anterior ley 26260, los jueces de familia señalaban que sus resoluciones, el plazo y la medida de protección, ¿no? Ahí lo señalaban. Ahora con la ley 30134 se indica que las medidas de protección pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por los juzgados de familia cuando cese el riesgo o la violencia que les originó. Doctores, un ejemplo de que ya cesó la violencia. ¿Quién podría dar un ejemplo, a ver, a los 89 participantes que han hecho bastante? Bueno, no crean que no me he olvidado de su pregunta que ustedes han realizado, pero a ver, ¿cómo podríamos nosotros decir, sobre todo para quienes, digamos, son abogados litigantes, ¿no? Y digan, yo quiero mostrarle al juez que ya cesó la violencia, pues. Y ojo, ¿cómo podría demostrar que ya cesó la violencia? Porque le dieron la medida de protección porque decían que hay violencia, ¿cierto? Hay violencia y por eso hay medida de protección. Pero ahora se va a buscar el cese de ese riesgo de violencia. El tema es, ¿y qué presentaría para decir que hay violencia? Probatoriamente hablando, ¿qué podríamos presentar? Si en la cuestión violenta ha existido, porque la persona quizá pasó un reconocimiento médico legista, un examen psicológico, ¿podría volver a pasar un examen psicológico? ¿Podría hacer eso, doctores? Por supuesto que sí, porque quizás en un momento en el examen psicológico arrojó que la persona está muy asustada, temerosa, teme por su vida, sufre ansiedad en ese momento, pero ahora en ese nuevo examen psicológico arroja, por ejemplo, de que ya no, se encuentra tranquila, se encuentra feliz, ¿no? Está bien. Luego, fotografías. También, porque claro, en la fotografía puede ser que el agresor, si bien es cierto impedimento de acercamiento a la víctima, pero el agresor pues casi todos los días le envía rosas, tulipanes, chocolates, peluches, y esos son bien recibidos por parte de la víctima, ¿no? Entonces la víctima también en ese momento dice, uy, me volví a enamorar de él. Entonces ya no hay que estar ahí peleados, ¿no? Entonces ya no hay violencia, cesó la violencia. Los mensajes de texto. Porque si una persona es violenta y te escribe un mensaje, lo que vas a hacer es bloquearla, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de seguir hablando con alguien que ha ejercido violencia contra la víctima? Sin embargo, si existe conversaciones mutuas, ¿no? Le dice, por ejemplo, la que anteriormente la ha denunciado, te extraño, ¿no? No puedo vivir sin ti. Perdóname por lo que hice, pero estaba colérica, ¿no? Entonces, ellos son formas probatorias también para decirle, mira, ¿no? O sea, toda relación de pareja, han tenido cal y arena, ahora han ingresado en una terapia de pareja, tienen 3 hijos, entonces, bueno, se cesa la violencia, ¿no? Se cesa la violencia. Entonces, va a existir un informe profesional que señala ello y lo que la ley 30364, lo que no decía la ley 26260, es que la ley 30364 es flexible en ese punto, porque dice, bueno, debemos dar la medida de protección, pero si hay cese de riesgo, entonces levantamos la medida de protección. Levantamos la medida de protección, no hay ningún problema, ¿cierto?
Y por eso no dice que es decir cuando los informes periódicos sobre el cumplimiento de la ejecución de las medidas de protección o cautelares se denoten que el agresor viene cumpliendo lo señalado. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir el señalado? Sometimiento a terapia, por ejemplo, ¿no? Claro, porque el agresor, a veces la víctima dice, yo lo quiero, pero la medida de protección es para proteger a mis hijos más que a mí, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a que me golpea, pero yo quiero que él cambie por los hijos, entonces él tiene que ir a una terapia, pues. Prohibición de agresiones, cambio de conducta, alejamiento del hogar u otra medida, ¿no? Que todo ello conlleva de una u otra forma, sobre todo en los objetivos que están en la ley 30.13.4, de que la pareja cambió. Ahora, esto es lo que decía una psicóloga, yo recuerdo y yo les traslado, ¿no? Les traslado lo que decía la psicóloga cuando se hablaba sobre estas cuestiones de violencia, y era, doctores, miren, ¿la persona cambian o fingen haber cambiado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las personas pueden cambiar o las personas fingen el cambio? Hay otro que dicen, ¿las personas cambian o maduran? Que obviamente la madurez puede traer ciertos cambios, ¿no? Pero que no sea un cambio absoluto. Entonces el aspecto psicológico decía de que en muchos de estos casos el agresor finge el cambio. Y como finge el cambio, por eso muchos de los contextos del feminicidio cuando se da, cuando lo matan, dice, pero si ya había medida de protección, sí pues, pero ella confió en su agresor, el agresor aprovechó la oportunidad y ¡fam! Lo mató. Es que la otra persona le dijo, voy a cambiar, y le creyó. Es que la otra persona le ha enviado durante todo un mes, todas las semanas, rosas. Y la otra persona dijo, ya cambió. Y el especialista en psicología decía, eso es más falso que patara de culebra, porque las personas en un corto tiempo no cambian, fingen cambio, decía. Y era bastante crítica en ese aspecto, fingen cambio. Sí, el cambio lo que conlleva a veces es en la madurez o las circunstancias, y ahí sí pues van variando conductas, pero por las circunstancias su vivencia, pero cuando es inmediato es fingir un cambio, decía el especialista, ¿no? Muy bien, de ahí que algunos sostienen que sí tiene que seguir existiendo, por ejemplo, la medida de protección, ¿ya? La medida de protección. Bueno, vamos a ver luego cuál es el trámite de apelación de la medida de protección, pero me parece que algunos de ustedes tenían alguna preguntita, doctores. ¿Había preguntas? Vamos a ver. ¿Todo ok, doctores? Habían, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, estimados doctores, porque sé que habían dejado algunas preguntas, ¿cierto? O a ver, vamos a ver si alguno de ustedes quiere activar quizás su micrófono y quiere hacer alguna pregunta en estos momentos. Gustoso, ¿ok? Pregunta quizás, ¿todo bien? ¿Continuamos? Se les invita a los participantes que tal vez todavía mantengan dudas o que hayan formulado sus preguntas en el chat de que puedan oralizarlas y puedan levantar la mano para que se les active el micro, en el caso de que existieran, claro. Hay dos participantes, doctor, les damos el pase. Ya, tres preguntas, ¿sí? Le Ok, damos, sí. le damos el pase a Carolina Espinosa. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. respecto a lo que estaba explicando sobre la violencia económica, yo hice mi pregunta, ¿no? Respecto, usted comentaba de eso se podía hacer cuando haya omisión a la asistencia familiar. Doctor, eso no me quedó un poquito claro. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo ya sentencia, ¿no? Y tengo liquidaciones pendientes, pero el señor todavía no me está pagando y se sigue acumulando más. ¿Eso se podría denunciar por violencia económica, doctor? Ya, muy bien, es una pregunta bastante interesante, una pregunta bastante interesante. Lo que pasa es que el cuadro de violencia es un cuadro de afectación hacia una persona. Y dentro del parámetro de la ley 30.13.4, la violencia genera situaciones de delitos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la persona que puede apropiarse ilícitamente de un bien que no le pertenece. Eso es una apropiación ilícita. Si la señora tiene una laptop, entonces acá el agresor dice, uy, trabaja con su laptop, le ingresa los celos, el pensamiento machista y se apropia de su laptop. Es un delito de apropiación ilícita, ¿no? No se puede desapropiar un bien que no te pertenece, así sea tu pareja. Entonces, configura delito. En el caso de la violencia, fíjense ustedes, de económica,
en el caso de la omisión a la asistencia familiar, lo que nos da a entender que la omisión a la asistencia familiar es parte o es una forma, mejor dicho, de violencia económica. Ahora, ¿qué buscarías cuando acá ya existe, en la omisión a la asistencia familiar, una resolución donde exige el pago de devengados, por ejemplo? Entonces, si no te siguen pagando, sí es una forma de violencia económica, naturalmente, pero en este caso va más allá que solamente hablar de una violencia económica. Estamos hablando ya de un incumplimiento a un mandato judicial o incluso a una desobediencia por parte a la exigencia de una autoridad. Entonces, son los temas mayores. Esto forma parte de un tipo de violencia económica, sí, pero sobre ese, no le denunciaríamos, por ejemplo, violencia económica, sino que eso se entiende que eso forma parte de la violencia económica, lo que tendríamos que ejercer son otros medios o otras formas, ¿ya? Que podrían ser, como te digo, desobediencia, ¿no? Al mandato de la resolución judicial, entre otros medios que podríamos adoptar. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Le damos el pase a Geraldine Mota. Muy bien, la doctora Muchas Geraldine. gracias. Sí, buenas noches, doctor. Una duda respecto a lo que es vigencias de medidas de protección. En el caso que se haya dictado la medida de protección en contra de una persona, esa persona tuvo que retirarse del domicilio, ¿no? Habiendo pasado ya más de 15 años, pero no cumplió lo que le solicitaron, que se tome medidas psicológicas, y tomó la opción de volver al hogar, pasándose el tiempo de 15 años. En este caso, la víctima, la supuesta víctima, puede hacer algo en contra para que vuelvan a retirar al supuesto agresor, habiendo pasado ya 15 años. Sí, por supuesto que sí. Ahora, la medida de protección se van a dar en las oportunidades que éstas sean necesarias. No es que existe un límite cuánto va a ser el momento en la cual o el tiempo en el cual yo doy una medida de protección. Si yo, por ejemplo, vamos a ver, miren, porque esto hay que ponderar caso por caso. Si hay una señora o una señorita que acaba de solicitar medida de protección y la medida de protección ha sido alejamiento del agresor del domicilio, ¿no? Hasta donde dure el proceso que podría ser por lesiones simples, lesiones graves, etcétera. Entonces, ¿qué sucedería si ya la persona, por ejemplo, y porque se dan este tipo de situaciones, terminan archivando su caso? Claro, momentáneamente le han dado lo que viene a ser una medida de protección, pero luego su caso que se ventilaba, por ejemplo, por lesiones, el fiscal dice, no, no hay lesiones, sino que aquí lo que hemos encontrado son sencillamente quizás agresiones mutuas. Y ambos deciden retomar su relación, ¿no? Pero en ese instante de haber retornado su relación, él nuevamente termina agrediéndola. Entonces ella dice, me está agrediendo otra medida de protección. El juez no le puede decir, no, pero si ya hemos te dado tu medida de protección, ya no te podemos dar otra. No, sino que esto es autónomo a cada tiempo. Entonces, en el ejemplo o en el caso que señala la doctora, pasó 15 años, la persona volvió, si ejerce violencia, entonces se puede existir la medida de protección. No se olviden que la medida de protección siempre va a durar, ¿no?, hasta el momento donde sigue existiendo el peligro de agresión a la persona. Así haya pasado el tiempo. Claro que en este caso no pedirás pues vigencia, tendrá que solicitar una nueva medida de protección, ¿no? Y habría que ponderar cada caso en particular, porque habría que ver de quién es la casa, de quién es el domicilio, si esta persona viene quizás ya para responder o pedir porque la mitad de la casa le pertenece o es de ambos, entonces ya esas situaciones también se van a ponderar. No nos olvidemos que la medida de protección siempre se va a dar si existe peligro hacia la víctima. Si en este caso el agresor que le dio medida de protección se retiró en su momento, regresa del tiempo, porque él dice, también en mi casa, yo no estoy regresando por ella, regreso por mi casa, entonces ahí no habría que dar ningún tipo de medida de protección. Se tendrían que ver las otras vías a efectos de que quizás se haga la repartición o la separación del bien, es diferente. Hay que ver y ponderar cada caso en particular. Perfecto, doctor. Gracias. Ahora le damos el paso a Camila Antoinette.
Doctor, muy buenas noches. Sí, respecto a las medidas de protección. Si la víctima, pues, y sus menores cuentan con medidas de protección y aún así el agresor tiene una conciliación donde se estipula que tiene un régimen de visitas, cabe mencionar, pues, que las menores no desean ver a, pues, al papá, ya que cada que se aproxima solamente como que las perturba preguntándole sobre la vida personal de la madre, pues, ¿no? Y las menores se lo manifiestan. ¿Cómo procedería en esos casos? Porque por derecho no, bueno, y creo que no se le podría prohibir tampoco las visitas, pero ¿cómo se podría actuar en este caso si cuentan las menores también con una medida de protección? Si las menores cuentan con medida de protección, ya, claro. Lo que pasa es que hay que ver y hay que evaluar cada situación en esos casos. Si existe una medida de protección, de no acercamiento, por ejemplo, a la víctima, o la otra medida de protección que el retiro de esta persona del domicilio, sin embargo, tienen hijos en común, están las medidas cautelares. Y dentro de las medidas cautelares está el régimen de visita. Entonces, lo que el padre tiene que hacer es visitar, no se le puede prohibir ese derecho que él tiene. Si las menores se encuentran dentro del hogar, él puede constituirse al hogar, quizás posiblemente, dependiendo de cada caso en particular, también si no es el propietario del predio, etcétera, no ingresará al hogar, entonces le entregará, un tercero le entregará a los menores, que tiene todo el derecho de el cumplimiento de su régimen de visita, ¿no? De hacer su día recreacional y todo ello. Ahora, si ahí señalamos que le habla de su madre, habría que ver qué le habla, ¿no? Habría que ver qué le dice. Si es una pregunta, ¿qué tal está tu mami? Si tu mami está bien, etcétera. Son de una u otra manera preguntas que podrían nacer y surgir del propio diálogo que los mismos menores le podrían preguntar, ¿no? Porque el menor no es una persona adulta, el menor le puede preguntar, ¿y qué tal? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Sigues peleado con mi mamá? Entonces, él podría darle y hablarle cosas de su mamá en forma neutral o quizás hasta positiva, qué sé yo, ¿no? Finalmente son sus hijos. No se le puede prohibir que no hable de la mamá, a excepción que quizás empiece hablándole cosas negativas, ¿no? Que tu mamá es así, que tu mamá es la otra, que es tal persona, que tu mamá no te quiere, que tu mamá no te quería tener. Entonces ahí sí podemos evidenciar que este señor con sus palabras puede estar engendrando daño psicológico a las menores. Entonces hay que poner el caso, porque si sí se genera un daño psicológico, entonces uno ahí se va a ir por una vía de una tenencia que hasta podría ser una tenencia absoluta, ¿no? Hay que ver cada situación. Si ese es ese caso, entonces uno pide la tenencia y ya no régimen de visita, porque la visita va generando daño psicológico a los menores. Ahora, si existe medida de protección también para los menores, porque ese es el caso, o sea, dando la medida de protección para la mujer y también a los menores, él no se puede acercar, pues. Es una medida de protección y el juez entiende que ha dado una medida de protección porque ha ponderado de que también los menores de edad están en peligro. Entonces, si él se sigue acercando, es una desobediencia a un mandato de una resolución. Él no puede hacer eso, porque lo que si él hace, cuestión flagrancia y procede inmediatamente a su detención, ¿no? Y uno tendría que ponderar también esos casos en particular, ¿ya? Interesante, doctor. Gracias. Ahora le damos el micro a Elizabeth Colonio, quien ya puede activar su micro para su pregunta. Gracias. ¿Le escuchamos, doctora? Parece que la participante está presentando dificultades técnicas en lo que puede solucionar su micro. Le damos el pase a Fanny Zapata para que también formule su pregunta. Muchas gracias, colega. Buenas noches. Buenas Sí, noches. mire, buenas noches. Tengo un caso particular. Mire, hace un año, una sobrina denunció a su tío, cuando estaban de viaje por la ciudad de Cajamarca y le dictaron medidas de protección de impedimento de proximidad y de comunicación. Eso sucedió en la ciudad de Cajamarca hace un año, pero esa niña presenta problemas de conducta y bueno, histrionismo, entonces mi tío me comenta si es que puede hacer una contrademanda.
Ya. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver primero sobre qué te sindicaba, ¿no? ¿Qué te sindicaba? ¿Qué es lo que había? En fin, varios factores hay que ver en ese caso. Porque, vamos a ver, si por ejemplo se da una medida de protección porque a través de ello uno ha evidenciado una tentativa de violación, ¿no? Y te han imputado delito de tentativa de violación cuando nunca ha sucedido ello, ¿no? Simplemente has conversado porque es tu sobrina, etcétera. Y la otra persona pues se denuncia tentativa de violación, acoso sexual, qué sé yo, se habla una instrucción, un proceso. Entonces, para hacer un contexto de una contrademanda que realmente tenga un peso, ese caso tendría que archivarse. O sea, la imputación del delito que le han hecho tendría que archivarse para que de esa manera, si tú puedas, de esta manera, denunciar, ¿no? Por una denuncia calumniosa y también en la otra vía de los delitos contra el honor, ¿no? Porque te han imputado un delito que tú nunca has cometido. Ahora, si tú quieres contrademandar en el sentido del aspecto psicológico que ella tiene, no se olviden ustedes que eso forma parte de la inimputabilidad, ¿ya? Eso se ve en el análisis de la teoría del delito. Cuando se va a señalar culpabilidad, existen dos causas de inimputabilidad: la minoría de edad y el otro cuando una persona sufre alguna anomalía psicológica, psíquica. Si la persona sufre alguna anomalía psíquica, así tú lo contrademandes, no sucederá absolutamente nada porque es un inimputable, ¿no? Entonces, en este caso, lo que uno tendría que hacer es más bien, si hay medidas de protección, solicitar, bajo esos parámetros que me señaló, levantamiento de esa medida de protección. Y en base a ello señalar la condición que tiene esta persona para que se le realice la evaluación psicológica. Entonces, en ello, bueno, queda archivado la medida de protección levantadas y asunto resuelto, ¿no? Porque si le contrademanda y si se evidencia que tiene lo que menciona, entonces no va a tener mucha vigencia ello, ¿no? A excepción que la otra persona esté lúcida. Entonces ahí sí el caso es diferente. Uno puede contrademandar también, ¿no? No habría ningún problema por denuncia temeraria, por denuncia calumniosa, ¿no? O por acto contra el pudor, vías querellas, hay varios aspectos que uno podría hacer. Muy bien. Vamos Bien. a pasar. Sí. Bien, doctor. Ajá. Disculpe que le interrumpa, le informamos que todavía hay 4 consultas más, pero tal vez desea continuar No, con el desarrollo del depende de caso. ustedes, depende de la doctora. Yo gustoso, si respondemos las preguntas mejor de los cuatro para que todos estemos, ok, todos podamos salir felices, ok, y luego vamos a continuar. Perfecto, doctor, gracias. Entonces le damos el pase a Elizabeth Colonio. Ahora puede utilizar su micro. Buenas noches. Buenas Bien. noches. Ujú. Sí, doctor, buenas noches. Es un caso personal de un familiar. Yo quería consultar, por ejemplo, le han dado medidas de protección, pero la víctima, ha sido sobre violencia psicológica, ¿no? La víctima no ha pasado su examen psicológico ordenado por el juzgado de familia, tampoco, está asistiendo a las terapias psicológicas que ha sido ordenada, ¿no? En cuanto al supuesto agresor, él sí está cumpliendo con todas las medidas que le ha dictado el juzgado de familia. Mi pregunta es, ¿ya podría solicitar que se levante esa medida de protección si bien la víctima no se ha sometido a ese examen psicológico y a nivel de la fiscalía ha quedado archivado el caso, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Si ya tienes un archivo del caso, uno pide el levantamiento de las medidas, luego el cumplimiento de lo exigido por el juzgado. Y también ahí denotas obviamente que la otra parte no está cumpliendo con lo que le han acordado. Solicitas en ese caso el levantamiento de la medida de protección. No hay ningún problema, tiene los elementos de convicción necesarios para poder hacerlo. Ahora, sobre lo otro, ¿no? Lo que hace un momento yo le señalaba, a veces el juzgado, y por eso ahí existen los contextos críticos a esta medida de protección, el juzgado por un aspecto que la misma ley 3013.4 señala, la urgencia, entonces casi la sindicación va a ser que por urgencia y valorando lo que en ese y de forma inmediata tenemos, que es básicamente la ficha de valoración de riesgo, te lanzas con la medida de protección, ¿no? Porque eso es una medida cautelar y esa medida cautelar es para buscar prevención. O sea, uno prefiere prevenir de manera inmediata que luego lamentar, ¿no? Yo sé que eso a quienes recae la medida de protección dicen, pero ¿cómo deben hacer eso si finalmente yo no he cometido? Sí,
Puede ser que hay un grupo considerable que no cometa, pero hay otro grupo más considerable que sí comete violencia. Entonces lo que el juez dice, nos aseguramos con una medida sin perjuicio de que más adelante lo pueden levantar, como en el caso que la doctora ha señalado, ya tiene para levantar la medida de protección. Efectivamente, doctor. Ahora le damos el pase a Catherine Yontop para que formule su pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Sí, sí, doctora, sí lo escucho. Doctor, buenas noches. Tenía una consulta respecto a un proceso en el que se denunció en el 2018 por violencia física y psicológica. Era una pareja que convivían, deciden separarse por mutuo acuerdo, la señora se retira del hogar, el señor va y denuncia por abandono de hogar y cuando llega a la comisaría se da con la sorpresa de que ya tenía una denuncia por agresión física y psicológica. Esta se archiva ya que la supuesta víctima no acude ni a la pericia física ni a la pericia psicológica, se archiva, pero en ese año, en el 2018, se le otorga medidas de protección al supuesto agresor. Entonces, hasta este año, el presunto agresor no tenía conocimiento. Ellos tienen un menor hijo. En ese entonces tenía 7 meses, hoy en día tiene casi 5 años. Entonces, en el transcurso del tiempo, ambos se han separado, los dos han rehecho su vida, los dos tienen nueva pareja, nuevos hijos. Entonces, cuando el padre intenta acercarse al menor, la señora no se lo permite. Entonces, dado esto, el padre ha solicitado régimen de visitas. Accesoriamente, una tenencia compartida. Sin embargo, pues, llegaron a una conciliación, le otorgó el régimen de visitas. Pero previo, en el proceso del régimen de visitas, es que la señora se lo entregaba de vez en cuando al menor. Le decía, sí, puedes venir a recogerlo. Pero en una oportunidad, la señora le dice, ven a recogerlo al sitio A. El señor va al sitio A, no está. Le dice, ven a recogerlo al sitio B. El señor va al sitio B y no está. Cuando llega al sitio C, el señor le dice, ¿sabes qué? No sé, siento que me estás tratando de pasear, ¿qué pasa con el bebé? No sé. Terminan discutiendo, la señora le cuelga el teléfono, él entonces va a una comisaría y solicita que constaten el bien del menor, porque no sabían dónde estaba. Incluso la señora no tenía domicilio fijo, no se sabía exactamente su ubicación, lo recogía en diferentes puntos. Se logra hacer la constatación, se verifica que el menor está en el hogar de un familiar de la señora y el señor se retira. Aún no tenía el régimen de visitas. Entonces, meses posteriores, ya cuando se obtiene el régimen de visitas, que ambos conciliaron audiencia, es que le llega una ampliación de medidas de protección al supuesto agresor, en virtud a esa constatación que se hizo para saber si el menor estaba bien. Entonces, mi consulta va, encima, hoy en día, el régimen de visitas no se cumple. La señora, si quiere, se lo entrega, si no se lo entrega. El niño tiene una clara alienación parental. Cuando lo ve al papá, corre a la mamá, le dice que tiene miedo que su mamá se muera, que se quede sola, que no quiere que lo deje. O cuando llega el papá, le dice, papá, ¿por qué no me compra mis cosas? Mi mamá dice que no me quieres comprar. Entonces, mi pregunta va, las medidas de protección, si no me equivoco, corríjame por favor, tienen un segundo nivel, que es corroborar si la agresión continúa o corroborar si es que la víctima se encuentra bien. Entonces, de oficio, el juzgado puede enviar a algún asistente para corroborar si esta supuesta agresión, porque incluso en la ficha de valoración la señora indica que el agresor la amenaza de muerte constantemente, que se separaron por violencia física, violencia que nunca se llegó a corroborar, que por sí es falso. Se puede corroborar el supuesto agresor puede acudir al juzgado o a algún SEM para hacer que se revalore esta ficha o también puede solicitar medidas en favor de su menor. ¿Hay alguna posibilidad? Porque ya se contestaron esta ampliación de medidas de protección. ¿Qué medida de protección le doy? ¿Qué medida de protección? Que no se acerque a la señora, que solamente se acerque a recoger al bebé y que no la agreda verbalmente. Que no se... Eso es lo que dice. Ya, bueno. Bueno, sencillo, primero vamos a partir de lo siguiente. Mire, hay que ponderar varias cosas. Si hay una medida de protección y impedimento de acercamiento,
impedimento de comunicación, esta es una medida cuando se ve por lo general un nivel intermedio de violencia a la mujer, no estamos llegando a un nivel ponderado grave, ¿no? Entonces, este riesgo, entre comillas, latente, se neutraliza o se elimina con el hecho de no comunicación por ninguna vía, por más que sea la madre de sus hijos, con los menores. La coordinación es a través de un tercero o un tercero que coordine para la visita, no con él. Luego de eso se presenta los temas de llamadas, mensaje de texto, números, etcétera, a efectos de que, a efecto de que se corrobora que él ya no está realizando llamadas, no está enviando mensajes. ¿Con quién? Con la madre de sus hijos. Naturalmente, si es que él sigue llamando, si él sigue escribiendo, la otra persona podría alegar, ¿no?, de que esté incumpliendo la medida de protección y podría esto concatenar incluso una situación mayor. Entonces, lo que él tendría que hacer en ese sentido es no demostrar, ¿no?, demostrar o solicitar, si es posible, un levantamiento del secreto de las comunicaciones, donde va a arrojar naturalmente si existen llamadas o no existen llamadas. De igual, mensaje de texto. De igual, los mensajes de texto a través de cualquier redes sociales, etcétera. ¿Para qué? Porque en estos casos, cuando existe, por ejemplo, impedimento de comunicación, la otra parte que quiere levantar ello, muestre su medio probatorio a efecto de sustentar, yo no me comunico. No me comunico. Entonces, si ya no me comunico, no tiene razón de ser de que se mantenga lo que viene a ser esta medida de protección. Ahora, el juez tiene dos vías, de oficio o parte. Pero de oficio, bueno, hay que ver la cosa como son, muy pocas veces lo va a hacer, por la misma carga que ellos tienen. Entonces, lo recomendable es que sea de parte quien solicite, no tanto la revisión de la ficha de valoración de riesgo, sino ahora de la preexistencia de peligrosidad, ¿no? O sea, que ahora se revise que él se acerca, porque hay un régimen de visitas, se acerca para con los hijos, ¿no? Se acerca con los hijos y las llamadas de preferencia ya no sea con ella, la preferencia con un tercero. ¿Cuándo se va a seguir manteniendo el problema? Cuando él trata de seguir comunicándose con ella o ambos, entre comillas, para coordinar sobre los hijos. Entonces, ahí está el problema. Si hay medida de protección de eso, la coordinación ya sea con un tercero, o que busque a alguien con un tercero que coordine para los hijos y quien le entregue sea un tercero. Esa situación se explica al juez también, porque si no van a seguir ampliando las medidas, pues ahí está el problema. En la práctica a veces dice, pero yo estoy llamándole a ella, no por ella, sino por mi hijo. Pero el tema es que la prohibición es que tú no te comuniques. No hay una comunicación, tiene que ser un tercero, ¿no? Si no, sigue existiendo pues el círculo problemático, ¿ya? En este caso, doctor, o sea, el padre incluso ha llegado a bloquearla por WhatsApp, pero ella luego no se comunica con ella. Todo eso lo muestras como medio probatorio para levantar la medida. Todo eso... Aparte, por ejemplo, se lo entrega los viernes, el domingo él lo lleva y ella lo llama 1 de la mañana a decirle quién bañó al bebé, quién le debe comer al bebé. Por eso, o sea, la regla no es tan complicada ahí. Al margen de lo que ella puede decir, todo eso lo junta como un medio probatorio, ¿no? Pero si él va a seguir comunicando, entonces él también va incumpliendo lo que viene a ser la medida de protección. Por más que le llaman a las 3, 4, 5 de la mañana, el hecho de contestar, ya estás incurriendo en ello. No es quien te llama, sino tú que quieres levantar una medida ante una situación como tal, cero comunicación. Como reitero, tendría que ser un tercero, tendría que cambiar su número, la comunicación tendría que ser con otra persona, un intermediario para que sea con sus hijos, porque si él va a seguir manteniendo, va a seguir aceptando llamadas, va a seguir existiendo el problema, ¿no? Porque va a ser dicho con dicho, y dicho con dicho. Se le ha juzgado que intervenga un tercero, se determina un tercero, se recomienda al juzgado. Lo que pasa es que hay una medida de protección. Tendrías que hacerle notar esa situación para que el juez delibere eso, ¿no? Y hay una medida de protección de no comunicación, pero hay una medida en la cual se establece el régimen de visita. Entonces, lo que ahí se tendría que peticionar al juez, primero usted tendría que plantear cómo hacen. Si que va a haber comunicación, ¿va a haber comunicación con quién? Con la madre de ella, con la hermana de ella, con sus hijos directamente, ¿no? Pero
Eso es lo que se tendría que señalar. Si hay una medida de protección de no comunicación, se entiende que no tiene que haber llamadas y que el juez, al momento de establecer la medida cautelar de visita, tendría que señalar también los lineamientos de cómo se va a hacer esto. Hay jueces que dicen, como hay un impedimento de comunicación, entonces el padre tiene que visitar todos los domingos a las 10 de la mañana y el padre va a las 10 de la mañana y le entrega, por ejemplo, la nana, ¿no? Entonces se está cumpliendo la medida de protección de no comunicación y se está respetando también la medida cautelar de visita. Si ambos están incumpliendo, porque en este caso me dicen le llama y él le contesta, entonces lo que él tendría que presentar esta situación y explicarle al juzgado lo que está sucediendo a efectos de que se centren netamente en lo que va a ser la forma de régimen de visita. Eso lo tendría que hacer. Porque si ambos van a estar, es el dime que te doy, ¿no? Y no va a llegar a ningún sitio porque ambos desobedecen, ¿no? Muy bien, doctores. Sé que hay más preguntas, pero también estamos con la hora. Voy a correr todo lo que puedo, ¿de acuerdo? Tenemos cerca, mil disculpas a quienes no puedo responder por temas de tiempo, pero yo voy a entregar los materiales y vamos a tratar de avanzar, ¿ya? ¿Cuál es el trámite de la apelación de la medida de protección? Porque uno dice, yo no estoy de acuerdo pues, con la medida de protección, como hace un momento ustedes han señalado, ¿no? Landó la medida de protección, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, el artículo 16C del decreto legislativo 1386, que modifica la ley 30.13.4, señala, la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares puede ser apelada en audiencia o dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificada. Ahí viene el tema. Si ya tenemos una medida de protección que le han dado sobre mi persona, ¿no? Que no comunicación, por ejemplo, y eso puede ser que haya sido falso. Entonces tú presentas tu pedido probatorio, como hace un momento decía, le he bloqueado esta fecha, no tengo ningún tipo de comunicación, tu historial de mensajes de texto, por ejemplo, en la cual tú apelas a esa medida de protección, ¿no? De decir, ¿cómo me van a entablar a mí no comunicación si yo nunca me comunico con ella? Y el abogado presenta, mira, señor juez, desde la fecha tal, hace 8 meses, nadie se llama. Y fíjese que más bien esta persona le escribe a tales horas. Fíjese, señor juez, no existe ninguna llamada saliente. Todas las llamadas son entrantes, señor juez. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Quién es el que está buscando comunicación? Es la otra persona, ¿me entiende? Entonces, se tiene 3 días para poder apelar esa medida de protección. Lo mismo sucede en impedimento de acercamiento. Dice que me estoy acercando. Siempre que me acerco a mis hijos en determinados días. Prueba de ello, muestro los videos en los cuales yo salgo, prueba de ello, solicito usted, o etcétera, los videos tales lugares. Entonces se presenta medio probatorio para decir que estas medidas de protección que me han dado no son medidas de protección que me pertenecen, que han sido interpuestas en primera instancia quizás por la urgencia que la misma ley 30.13.4 se señala, pero de que estas tienen que levantarse, ¿no? Entonces, concedida en esos casos la apelación, el cuaderno se eleva a la sala de familia en un plazo no mayor de 3 días, en los casos de riesgo leve o moderado, y un plazo no mayor de 1 día en los casos de riesgo severo, bajo responsabilidad. La sala de familia remite los actuados a la Fiscalía Superior de Familia a fin de que emita su dictamen en un plazo no mayor de 5 días. La sala de familia señala fecha para la visita de la causa que debe realizarse en un plazo no mayor de 3 días de recibir el cuaderno y comunica a las partes que los autos están expedidos para ser resueltos dentro de los 3 días siguientes al día de la causa, ¿no? Ya hemos señalado hace un momento el objeto de las medidas de protección. Hemos dicho que busca, en este caso, neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia. ¿Cuáles son las medidas de protección? Los 4, ¿no? Que aquí se encuentran. ¿Te pueden dar las 4 medidas de protección? Por supuesto que sí. ¿Te pueden dar 1? Sí, no hay ningún problema. No es que la regla es que te den las 4 medidas de protección, sino que estas pueden diferir indistintamente. La primera medida de protección es el retiro del agresor del domicilio y obviamente es la medida de protección más radical de todas, ¿no? Al igual que el último, que es el tema de la incautación de un arma. Pero vamos a ver aquí. En el caso del retiro del agresor del domicilio, esta va a ser dispuesta por el juzgado y ejecutada por la Policía Nacional de Perú, quienes van a prohibir el ingreso de del
supuesto o del agresor, ¿no? ¿Cuándo es el problema a veces? El problema radica cuando el agresor es el dueño de la casa. O sea, tiene la titularidad de la casa, se casa con una persona, él es multimillonario o millonario, tiene sus ingresos, la trae a vivir, ¿no? Y en menos pues, de 6 meses que están viviendo, ya ella queda embarazada y luego la denuncia por una medida de protección. Entonces, ahí hay que ponderar, ¿no? Si es el dueño de la casa, ¿cómo lo pueden retirar? En todo caso, tendrían que retirar a la esposa a una casa de acogida. Luego tenemos el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima de cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, que puede ser una prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima, y se señala que la distancia que debe existir es una distancia de 300 metros. 300 metros no te puedes acercar a la víctima, ¿no? También ese impedimento abarca el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma a su domicilio, a su centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas a una distancia idónea para garantizar siempre la seguridad e integridad de la víctima, ¿no? Ahora, ahí va el tema de las medidas cautelares. En lo mucho de los casos, creo que en un 80% de los casos, o quizás 90% de los casos, tienen hijos en común. 1, 2, 3, 4, 5 hijos en común. Entonces, ahí se tiene el tema de régimen de visita, pero jamás el régimen de visita debe ser so pretexto, ya sea para el agresor o para la víctima, de mantener algún tipo de acercamiento, porque la medida de protección se encuentra. Pero esto ya de quién parte. ¿Parte del juez? No. Parte del cumplimiento que tienen que dar las mismas personas. Porque yo les comento, a veces hay medidas de impedimento de acercamiento o proximidad, pero igual se incumplen. Porque la víctima termina llamando, o ambos terminan llamando, comunicándose, acercándose, tienen la medida de protección, pero no lo van cumpliendo, ¿no? Entonces, ahí un tercero que evidencie esa situación podría poner de conocimiento también ello, porque son cuestiones de incumplimiento de mandato. Tenemos un tercero que es prohibición de comunicación con la víctima, ya sea vía epistolar, telefónica, electrónica, luego tenemos pues vía chat, redes sociales, entre otros aspectos, ¿no? Naturalmente existentes también. Entonces, se entiende en estas situaciones que la comunicación no se tiene que dar, y hay una medida de protección. Y lo otro, cuando se empieza, como les he señalado, por ejemplo, no viene a ser del todo claro también en el sentido de que si hay una medida de protección, es una medida de protección que de todas maneras se tiene que cumplir. Y bueno, ¿puede funcionar los bloqueos? Sí, no hay ningún problema. Es más, no sé si hasta qué punto esto puede ser recomendable, porque si hay una prohibición de comunicación, lo preferible es evitar cualquier tipo de comunicación con la otra parte o la otra persona sobre el cual pues, no quiere entablar ningún tipo de diálogo, ¿no? Luego tenemos la prohibición del derecho de tenencia, que eso es derecho de tenencia a portar armas para el agresor. Para ello hay que notificar pues, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es decir, estamos hablando del SUCAMEN. Al SUCAMEN, a efectos, si una persona particular utiliza, por ejemplo, un arma, y a veces han dado en muchos casos, las utiliza para amedrentar a la otra parte, ¿no? O sea, tienen su arma y buscan asustar, pues amedrentar a la otra parte, a la víctima, y ejercen violencia, que en este caso, claro, cuando alguien utiliza un arma y te va apuntando, el tipo de violencia que se va ejerciendo es una violencia psicológica. Eso será para los particulares. Pero, ¿qué sucede con quienes son integrantes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que eso es otra situación también, ¿no? Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que empleen, por ejemplo, armas de propiedad del Estado, ¿no? Hay muchos que también, ¿no? Integrantes de estas instituciones que ejercen violencia. Entonces aquí el problema se agrava porque naturalmente hay que comunicar a estas instituciones que sus trabajadores están utilizando un arma
para ejercer violencia y no es un arma que le han dado para que haga un uso externo, sino que se entiende que las armas que ellos tienen es para un uso estrictamente de sus funciones. Entonces, en estos casos también hay que ponerle pues de conocimiento. ¿Cuáles son los criterios para dictar la medida de protección? El artículo 22-A nos dice lo siguiente. Primero, para poder dictar la medida de protección, todo parte del análisis que hay que realizar a la ficha de valoración de riesgo y a los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes. También, doctores, hay que ver la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por acto de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad sexual, el patrimonio y otros que denoten su peligrosidad, ¿no? También hay que ver la relación existente entre la víctima con la persona denunciada. Y otros factores más, como ustedes pueden visualizar en estos momentos, la diferencia de edades, la condición de discapacidad que podría tener la víctima, la situación económica y social de la víctima, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, y otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada, ¿no? Muy bien. ¿Existe una calificación de solicitud de medida de protección? Sí, por supuesto que sí, pero esa calificación de solicitud de medidas yo lo he enviado a través de la coordinación. Ustedes van a tener con mayor amplitud ese aspecto, pero aparte de eso, doctores, tenemos en el artículo 22B lo que vienen a ser las medidas cautelares. Respecto a las medidas cautelares, vamos a ver inventario sobre bienes. La víctima tiene determinados bienes que con su esfuerzo, sacrificio, los ha adquirido, los tiene, ¿no? Los ha comprado. Y esta hay que tener, obviamente, que cuidarlas, ¿no? Luego tenemos la derivación a una casa acogida. El problema es que esta no es de forma indefinida, sino que esta es solamente de una manera momentánea. Y luego tenemos cualquier otra requerida para proteger la integridad personal y la vida de las víctimas o familiares. Entonces la ley contempla ellos. ¿De acuerdo? ¿Quién ejecuta la medida de protección? La Policía Nacional del Perú. ¿Qué son las medidas cautelares? Son decisiones también establecidas, doctores, por el o la juez a fin de salvaguardar el cumplimiento de obligaciones como podría ser alimento, podría ser tenencia, cambio de régimen patrimonial, entre otros. Es importante presentar inmediatamente la demanda principal de la obligación resguardada, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la medida de protección social, y son aquellas pues, que contribuyen a la recuperación integral de la víctima y promueven su acceso a los servicios de asistencia y protección. ¿De acuerdo? La vigencia y implementación de la medida de protección. Las medidas de protección que son dictadas por el juzgado de familia se extienden hasta la sentencia emitida por el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida, por ejemplo, no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos, por ejemplo, sean impugnados, ¿no? Sin embargo, también, como hemos estado señalando, esta medida de protección se puede pedir su variación, ¿de acuerdo? Muy bien, y eso forma parte, obviamente, de la vigencia. ¿De acuerdo, doctores? En la diapositiva que yo les he enviado van a tener, aparte de lo que hemos visto nosotros, la medida de protección, también van a ver pues muchos temas, pero esto ya relacionado al tema de lo que es la ficha de valoración de riesgo. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase, compartiendo esta disertación. Muchísimas gracias, doctores. También a Escuela Mujer por la cordial invitación a mi persona para estar presente en este importante evento académico. Espero que alguna de las respuestas, de las preguntas que ustedes han señalado, hayamos dado respuesta, y de quienes por temas de tiempo no se han podido dar, espero más adelante nuevamente volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Las gracias son nuestras, doctor Sergio Chávez, de parte de Escuela Mujer. Nos sentimos gratamente acontecidos por su disertación. Agradecemos a todos los participantes que están conectados hasta estas horas, un domingo, y les deseamos una exitosa venidera semana. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.